Ahora sí, es un gusto dar comienzo a este diálogo técnico regional. Los diálogos técnicos regionales son un espacio de conversación que se da en el marco de la red de especialistas en política educativa en América Latina. La red de especialistas, como varios de ustedes ya lo saben, es una comunidad en la que se generan sinergias, intercambios entre expertos y equipos técnicos que día a día están trabajando en la gestión en torno a distintos ejes claves del planeamiento de la educación en América Latina. En esta ocasión, el diálogo surge a raíz de una publicación que ya está online, que es un análisis comparativo de políticas denominado Respuestas de Política Pública y Desafíos para Garantizar el Bienestar de la Primera Infancia en Tiempos de COVID, un análisis comparado para América Latina, cuyos autores son la doctora Ana María Osorio y Ernesto Carrera. Ana María nos va a estar acompañando en el día de hoy, ya en breve la voy a presentar. Contarles un poco que estos análisis comparativos de políticas se enmarcan dentro de unos estudios temáticos que realizamos en el área de investigación y que el objetivo es ofrecer una mirada sobre las acciones, estrategias, intervenciones que los estados nacionales realizan para garantizar el derecho a la educación y la protección de la primera infancia, trazando un panorama sobre las tendencias, logros, desafíos con respecto, digamos, a las políticas que están implementando en los países de la región. Pueden acceder a varias de nuestras publicaciones que ya tenemos online en el portal del IPE y en nuestro sitio web de Citial, que es el Sistema de Tendencias de Información, Sistema de Información en Tendencias Educativas de América Latina. Los links los vamos a estar facilitando, digamos, en el chat por si quisieran consultar algunos de ellos. Bueno, yendo al punto que es el documento de Ana María, que nos une, digamos, que nos convoca en el día de hoy, queríamos contarle que este documento surge por una sistematización que desarrollamos durante todo el año pasado desde nuestro proyecto Citial, cuyo objetivo fue abordar las principales respuestas que dieron los países de la región desde sus respectivos, digamos, sectores educativos y de protección social ante la crisis de la pandemia por COVID. El análisis comparado pone foco justamente en las respuestas orientadas a garantizar el bienestar de la primera infancia de los niños y las niñas, ¿no? El tema, digamos, emergió por una preocupación que, digamos, que nos convocó, que nos estimuló, digamos, a indagar que a comienzos de la pandemia los esfuerzos de los estados se orientaron en gran medida en la atención de la población con mayores riesgos y mayor contagio y morbilidad, ¿no? Que como bien se sabe no son los niños y las niñas pequeños. No obstante, digamos, los estados se vieron forzados a adoptar ciertas medidas para atender esta situación que afectaron, digamos, el bienestar de los niños y las niñas, como el cierre de escuelas, centros de cuidado, así como, digamos, medidas de aislamiento que pusieron en riesgo la salud física y mental de los niños y las niñas. En este marco, digamos, nos propusimos indagar un poco acerca de estas respuestas que habían dado los estados, ¿no? Eh, Antes de presentar, digamos, a nuestras invitadas con quienes vamos a estar conversando sobre este tema, quisiera agradecerles muchísimo por el tiempo y la predisposición. También quisiera agradecer a dos aliados claves que hicieron posible también la producción de este documento, dos instituciones claves que son la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe y la Fundación ARCOR, con quienes venimos trabajando ya hace un largo tiempo los temas de primera infancia. Ahora sí, paso a presentar a las invitadas del día de hoy. Ellas son Claudia Alejandra Gelves Ramírez, directora de Primera Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar. Claudia es economista de la Universidad Nacional de Colombia y está concluyendo una maestría en Ciencias Económicas en la misma institución. Cuenta con más de 20 años de experiencia laboral en el ámbito estatal y como consultora de diversos organismos internacionales. Posee amplia experiencia en el diseño de políticas sociales, desarrollo de estrategias territoriales y articulación con movimientos y organizaciones sociales, grupos étnicos y afros. Muchas gracias, Claudia, por aceptar la invitación. Eh, Mil ahí, gracias, Fernanda. muchas gracias. Nuestra segunda invitada es Irma Lilia Luna Fuentes.
compartimos apellido, Irma. Ella es coordinadora nacional del programa de expansión de la educación inicial en la Dirección General de Desarrollo Curricular de la Secretaría de Educación Pública de la SEP de México. Ella es licenciada en Pedagogía y maestra en Ciencias de la Educación. Cuenta con diplomados en Primera Infancia y Gestión Educativa en Centros Escolares. Es coautora del programa de Educación Inicial, Un Buen Comienzo y del Manual de Organización y Funcionamiento para los Centros de Atención Infantil. Ha participado en programas de educación inicial en las modalidades escolarizada y no escolarizada, colaborando en acciones de desarrollo social y comunitario con enfoque sustentable y atención a la diversidad, con la finalidad de apoyar el desarrollo de la primera infancia. Gracias, Irma, también por acompañarnos en el día de hoy. Buenas tardes. Y nuestra tercera invitada, como ya lo anticipé, es la autora del documento, ella es Ana María Osorio. Ana es doctora en Economía. Durante 15 años fue profesora asociada de la Universidad Javeriana de Cali, donde coordinó el programa de investigación sobre el bienestar en la niñez. Actualmente es investigadora asociada de la Universidad Manitoba en Canadá, donde coordina diferentes proyectos para el programa de investigación INJAUGE. Perdón si estoy nombrando algunas cuestiones, no lo hago de forma correcta, el cual se propone mejorar la salud y el bienestar de los niños y jóvenes involucrando sus voces y las de sus familias. Gracias, Ana María, también por tu participación. Muchas gracias, Fernanda, equipo UNESCO, y a todos los que están participando hoy de este espacio. Muchas gracias. Bueno, y finalmente también contamos nombrar a Sonia Castillo, que ella está trabajando en la red, está liderando el tema de primera infancia y va a estar dialogando con ustedes a través del chat y va a estar recogiendo sus preguntas e intervenciones que serán retomadas en distintos momentos del diálogo. Gracias, Sonia, también por acompañarnos. Gracias, Fernanda. Buenas tardes. Bueno, un poco les quería contar, antes de arrancar con las preguntas a las invitadas, es contarles cómo va a estar estructurado este evento. Lo pensamos en 3 momentos. En el primero de ellos vamos a estar abordando, digamos, los rasgos centrales y los enfoques de las políticas de protección integral de la primera infancia en sus respectivos países, y también lo que haya recogido Ana María con la elaboración de su documento. Para el segundo momento proponemos ya poner la atención en las respuestas que dieron los países, digamos, en términos de políticas públicas para garantizar los derechos de la primera infancia, específicamente en contexto de pandemia. Y el tercer momento intentaremos reflexionar sobre algunas lecciones aprendidas, innovaciones o, digamos, modificaciones que se hayan hecho sobre las políticas de protección para la primera infancia, ya pensando, digamos, qué lecciones se pueden haber recogido para pensar políticas de primera infancia en el mediano y en el largo plazo, digamos, hacia futuro. Finalmente, vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas a partir de las intervenciones que ya se han hecho a lo largo del chat, para, digamos, acercárselas a las invitadas y que ellas puedan también dialogar con los participantes del evento. Bueno, ahí los invitamos entonces a que ustedes las escriban en el chat que está aquí por su. Bueno, arrancamos con este primer momento, esta primera sección. La primera pregunta de este primer bloque se la quisiera hacer a Ana María, como la autora del documento, y que me surgió cuando ella nos hizo una de las primeras entregas, que tiene que ver con el enfoque que adoptaste, Ana María, en el marco conceptual del documento. Me pareció interesante este enfoque de bienestar, que lo separás con el guión, que adoptaste a lo largo del recorrido, y quería pedirte si podrías ampliarnos y digamos, acerca del mismo, ¿no? Te paso la palabra. Claro que sí, Fernanda, gracias nuevamente. Y bueno, entremos en materia. El bienestar en la niñez es un concepto que hemos venido trabajando desde hace ya varios años y que nos gusta mucho porque nos permite integrar diferentes enfoques, enfoque de derechos, enfoque de desarrollo, y porque nos permite tener esa mirada integral, multidimensional y compleja que creemos es ese estar bien o bienestar. También este concepto viene del
del uso que se ha hecho en la comunidad internacional a través de una sociedad de indicadores de bienestar en la niñez, una revista científica con este nombre, y todo un conjunto de avances en la academia en torno a ese bienestar. Yo diría que el bienestar en la niñez, en resumen, es un engranaje de múltiples dimensiones. Dentro de esas dimensiones hay múltiples componentes. Es el resultado de un proceso que no está asegurado, sino que es un proceso el cual el niño va teniendo o debería tener la garantía de sus derechos y estar en igualdad de oportunidades para alcanzar unos resultados positivos en el futuro. Pero lo interesante del enfoque de bienestar es que nos permite entender que el niño hoy es un sujeto de derechos, que nos importa su bienestar presente, también su bienestar futuro, y, y que en este proceso intervienen la familia, cuidadores, la comunidad, el Estado y cómo el niño interactúa con estos diferentes entornos. Este enfoque de bienestar también nos permite tener en cuenta 3 elementos importantes, que es la ciudadanía, la gobernanza y las instituciones, y también un conjunto de recursos que van a permitir sostener y potenciar ese bienestar a lo largo de la vida de los niños. Muchas gracias, Ana, por esta primera intervención. Y ahí ya pasarle la palabra a quienes están, digamos, a cargo de la gestión de estas políticas de primera infancia. Preguntarle si, en primer lugar, a Claudia, si como responsable de la Dirección de Primera Infancia del Instituto de Bienestar Colombiano comparte, digamos, este enfoque o qué otros elementos que no haya mencionado Ana María se incorporan en el enfoque de las políticas de protección integral de la primera infancia. Y sumado a eso, también preguntarle cuáles son las principales políticas o características de esas políticas que tienen a cargo. Bueno, muchas gracias y celebro realmente la intervención de Ana María y su documento y para mí es un placer confirmar realmente la visión que está dando Ana María. Nosotros entendemos la política de primera infancia como una política integral, donde se busca consolidar toda una atención integral para los niños y niñas, y por eso no solo el ICBF hace parte de esa atención, sino es una atención intersectorial en la cual muchas entidades del Estado hacen parte y aportan su grano de arena para poder completar esta atención integral. Quiero decirles que desde hace 8 años el Estado colombiano ha trabajado en la implementación de esta integralidad de la política. No tenemos una entidad rectora como tal, tenemos una comisión intersectorial de primera infancia en cabeza de la Presidencia de la República, y de ahí pues también es evidente la importancia que se le está dando el tema desde la Presidencia, con la participación de 13 entidades, dentro de las cuales está el ICBF, por supuesto. Cuando hablamos de una atención integral, estamos hablando de muchas atenciones. Inicialmente, cuando se diseña la política, se priorizan 200 atenciones en toda la ruta de atención integral para los niños y niñas entre 0 y 5 años. Pero como son 200, son tantas, realmente hacemos el zoom en 9 de ellas y quisiera mencionarlas. El registro civil, un punto de identificación, de saber que el niño nació en tal fecha, que son sus padres. Ese derecho, como lo decía Ana María, somos conscientes que los niños son sujetos de derechos y empezamos con un derecho a la identificación. Una afiliación vigente a salud, importante para todos nosotros, un esquema de vacunación completo, una modalidad de educación inicial con mucha calidad, que también, en la cual también estamos trabajando para fortalecer el talento humano que está a cargo de esa formación, una valoración y seguimiento nutricional constante,
una valoración también integral de todo lo que significa el desarrollo, no solo físico, sino emocional y cognitivo. La formación a las familias en el cuidado y crianza, porque pues en una política integral no solo el Estado tiene participación, sino los padres, la comunidad, los agentes educativos. Y también nosotros hemos considerado prioritario el acceso a los libros y a una cultura que le permita a nuestros niños ampliar ese espectro y poder tener como parte de su desarrollo el contexto cultural que tenemos en el país. Como lo decía también Ana María, es un derecho que no podemos el derecho a la educación integral, y en ahí pues todo el tema de primera infancia, a una educación de primera infancia de calidad. Esta política que nosotros hemos implementado, que es la política de 0 a siempre, es una política que nace en el 2016 a través de la ley 1804 y en la cual pues estamos trabajando. El ICBF, yo creo que es la entidad que juega el papel más importante porque realmente estamos encargados de poner en marcha toda la política de primera infancia. Estamos atendiendo aproximadamente 1.7 millones de niños entre 0 y 5 años, los niños más vulnerables en el país. Estamos tratando de ampliar más esas coberturas y también un trabajo que hemos empezado a desarrollar, que es mejorar la calidad de nuestros programas. Todo esto va acompañado de formación al talento humano, de un trabajo también coordinado con entes territoriales. En algunos casos establecemos alianzas para poder trabajar estos programas en el territorio. Tenemos varias modalidades que se adaptan a los contextos del país. Tenemos una modalidad tradicional, que es la modalidad de madres o la modalidad comunitaria, como la conocemos, a través de madres y padres comunitarios. Tenemos una modalidad institucional, que ya en la primera que les comentaba de comunitaria, los niños son atendidos en las casas de los padres o los madres comunitarias, aproximadamente entre 12 y 14 niños. En la modalidad institucional ya contamos con algunas con infraestructuras, y los niños ahí pues reciben una atención ya más integral. Hay un grupo de docentes, de agentes educativos, también acompañados de un equipo de nutricionistas, de pedagogos, que le pueden brindar pues más elementos a la formación y al desarrollo del niño en general. También tenemos dos modalidades, una de modalidad propia intercultural para nuestras poblaciones étnicas y afros, que respeta realmente el contexto y el entorno pues que es tan diverso en nuestro país. Y tenemos una modalidad familiar, que es la que más aplicamos en el ámbito rural y en el rural disperso, la cual estamos revisando y estamos mirando cómo poderla fortalecer aún más. Creería que con eso respondo esta primera pregunta, Fernanda. Muchas gracias, Claudia, por contarnos lo que vienen haciendo desde allí, desde Colombia. Es muy interesante, digamos que, bueno, comparten la visión con Ana María, el tema de la integralidad, pero bueno, esto último es una integralidad más bien inclusiva, ¿no? Donde se están tomando distintos factores de exclusión para hacerla, digamos, aún más abarcativa. Ahí quería preguntarle, quisiera pasarle la palabra a Irma, quien está ejerciendo su función más bien en actividades enfocadas en el eje educativo de la primera infancia. Entonces, ahí Irma quizás tiene, digamos, un posicionamiento diferente del que está, digamos, ejerciendo Claudia. Y ahí preguntarle también cuál es el enfoque, digamos, que tienen en relación al eje educativo asociado digamos, a la política de primera infancia. ¿Cómo están trabajando, digamos, la educación para estos primeros años de vida y cómo se da la articulación con las otras áreas?
Muchas gracias, Fernanda y equipo de UNESCO por la invitación. Bueno, nos sumamos a los comentarios que ya hizo Ana María y Claudia con esta visión integral de lo que necesitan las niñas y los niños pequeños. En esta política integral que se tiene en México, el asunto está centrado en las personas, no en las instituciones, y eso hace un cambio radical a como se venía trabajando. Algo que sucedía en México es que todas las instituciones estábamos trabajando de manera fragmentada, salud hacia lo propio, bienestar hacia lo propio, pero no habíamos conjuntado una política que ahora está escrita en un documento constitucional donde la atención a la primera infancia se vuelve un asunto de Estado y se determina que la educación inicial es un derecho de la niñez. No nos corremos de la derechohabiencia de la madre para darle el servicio al niño, sino más bien se piensa que el niño es que debemos de atender todos sus derechos y poner por encima el interés superior para cualquier decisión de política. No solo la política educativa, sino cualquier política pública. En ese sentido, se hacen muchos esfuerzos para tener un documento que se llama Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, donde el sector donde yo trabajo tiene un eje a su cargo que es el eje de educación y cuidados. Sin embargo, todos los sectores construimos lo que se llama ruta integral de atenciones y ahí están las atenciones de salud, protección, bienestar, seguridad, que dan cuerpo a una serie de actividades de cada institución y metas específicas de atención que, como decía Claudia, y creo que hemos tenido mucho trabajo con el Instituto de Bienestar Colombiano, hemos estado en reuniones escuchando sus opiniones porque para nosotros es importante aprender de todas las experiencias y ahora estamos en el diseño del sistema nominal para poder saber ese niño que nace en México, ¿no? Una es el derecho a tener un nombre, a estar identificado, ¿no? Esta cuestión nominal es importante porque en el país a veces al niño lo llevan al registro cuando ya va a ir al preescolar, ¿no? La educación inicial en México es de 0 a 3 y la preescolar es de 3 a 6. Entonces, hasta que el niño tiene 3 años es que ya se considera que debe tener un registro. Todo esto está descrito como un esfuerzo de corresponsabilidad en los 3 órdenes de gobierno, porque pues ustedes saben que México es un país muy grande, diverso, con diversas organizaciones y tenemos una estructura federal, estatal y municipal. Y lo que se trata es que todos los órdenes de gobierno apoyen a estas acciones y se comprometan en algo que se llama caja de herramientas, que es diseñar todas las estrategias que van a implementar desde el municipio hasta la federación, ¿sí? Y cómo vamos a ir haciendo colaboración, cooperación, asesoría técnica, para que esto no solamente pueda llevar mayor atención o mayor cobertura a las niñas y los niños. En México tenemos todavía más de 5 millones de niños de 0 a 6 años que todavía no asisten a algún servicio educativo. Entonces la demanda es tremenda, ¿no? Y consideramos, por ejemplo, que el grupo etario de 0 a 3 es el que está mucho más desprotegido, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de buscar es que haya una concientización en la sociedad de la importancia de la atención de los 0 a los 3 años. También dotar de mecanismos de capacitación, de formación a todos los actores sociales, porque muchas veces los municipios no tienen información sustantiva para poder ver qué pueden hacer ellos en el ámbito del municipio para la atención a la primera infancia. Entonces también está considerada pues esa formación de cuadros técnicos para ir a asesorar los planes municipales de desarrollo, donde la educación tiene un lugar relevante. En el ámbito que nos compete a nosotros, en el sector educativo, estamos diseñando diversas modalidades de atención, porque
Si bien es cierto que los centros de atención infantil son como lo más conocido, de hecho aquí hay guarderías todavía, estancias infantiles, hay diversos sectores que proporcionan el servicio que no damos abasto con la demanda. Sí hay, por ejemplo, mucho trabajo informal, ¿no? Muchas mujeres que no necesariamente necesitan dejar 6 horas a los niños en un centro infantil, sino que requieren de menos tiempo o de otras estrategias de acompañamiento para ser apoyadas en la crianza, que es un poco lo que mencionaba Claudia con las modalidades no escolarizadas, ¿no? Entonces, estamos trabajando en 2 líneas de acción. Una es visitas a los hogares, ¿sí? Tenemos una estrategia donde profesionales de la educación están haciendo una visita a la semana a las familias, llevando materiales de la cultura, materiales para favorecer actividades de aprendizaje y orientar prácticas de crianza. Y en este trabajo llevamos ya 3 años haciendo seguimiento para ver qué es lo que pasa en la vida de las familias y los niños después de que sistemáticamente tienen este acompañamiento. Recientemente se evaluó el programa y pues el mayor impacto es en la disminución de la violencia hacia los niños y el fomento del lenguaje, favorecer el lenguaje. Son los 2 indicadores que nos están diciendo que estamos apoyando. Y el otro es una estrategia nueva que empezamos a desarrollar a pesar del COVID y son los centros comunitarios de atención a la primera infancia. Estos centros comunitarios se hacen en esta cooperación técnica de estos 3 niveles de gobierno, donde los municipios aportan el espacio, aportan la seguridad, ¿sí? Y nosotros invertimos en el mobiliario, equipamiento y en el agente educativo. El Estado pone la supervisión, ¿sí? El Estado, porque aquí estamos divididos por 32 entidades federativas. Entonces, la suma de esfuerzos de estos 3 niveles de gobierno hace que se pueda efectuar este trabajo. Los CECAPIs, que así les llamamos, están funcionando 6 horas, 7 horas por día y tienen un componente importante que nos ha sido como muy requerido en los diagnósticos, favorecer la nutrición infantil. Estamos instalados en colonias urbano marginadas porque quisimos llevarlo a la población rural, pero México tiene una disminución de población rural y un incremento tremendo en las colonias de las grandes ciudades, en las periferias, que a veces son población migrante, a veces son población flotante, digo, están 6 meses y se van. Entonces, ahí estamos enfocando los esfuerzos porque ahí es donde hay un mayor número de niños y familias que carecen de los recursos fundamentales para acompañar el desarrollo. Entonces, este proyecto, digo, empezó en un tiempo difícil, pero el llevar la nutrición infantil, donde la mamá va con el niño, prepara los alimentos, se los puede dar en el centro, se puede llevar a su casa, ¿no? Alimentos, ayuda mucho al aprendizaje y sobre todo acompañar esta crianza tan solitaria en la vida contemporánea que tenemos y con la pandemia más. No sé si hasta ahí lo dejamos. También nosotros estamos centrados en el interés superior del niño. Eso es lo que nos rige y lo que guía toda la política pública. Y toda la intervención se basa en el cuidado sensible y cariñoso. Gracias, Irma. Justamente acabas de dar un ejemplo que en el chat uno de los participantes, Javier Rodríguez, acaba de marcar, que es cómo se daba, o sea, más allá del diseño y del enfoque de integralidad en el diseño de las políticas públicas, cómo se daba esta, digamos, integralidad en la implementación, ¿no? En el territorio. Y creo que acabas de dar un ejemplo muy claro acerca de cómo se da esa interrelación, digamos, esa interacción entre los distintos sectores del Estado para apoyar justamente esta integralidad. Ahí también los invitamos a todos y a todas a participar en el chat y que dejen sus comentarios, que los vamos a ir tomando en la medida que vayamos dialogando con las invitadas. Un poco me marca el reloj que debemos pasar al segundo bloque, digamos, que teníamos pautado de discusión.
este bloque quizás es el que se encuentra un poco más asociado a, digamos, al objetivo del documento y que tiene que ver con las respuestas de políticas públicas para garantizar el bienestar de la primera infancia que se dieron, digamos, en cada uno de los países. Y ahí quisiera preguntarle a Claudia, ¿cuáles han sido las principales respuestas de políticas públicas que emergieron, digamos, en el marco de la crisis por COVID? Quizás no son políticas públicas nuevas, quizás, digamos, son políticas que ya se implementaron y las tuvieron que reconvertir. Bueno, consultarles un poco eso y digamos, que también puedan destacar aquellas otras que tuvieron que, digamos, diseñar en este contexto de crisis. Bueno, gracias, Fernanda. Cuando arranca la cuarentena en Colombia, estamos hablando de marzo del 2020, veníamos atendiendo pues 1.7, aproximadamente 1.7 millones de niños. No podíamos dejarlos sin atender. Entonces se cierran todas las unidades de servicio, más de 60.000 unidades que tenemos, y al otro día debemos continuar con el servicio. Lo que hicimos fue rediseñar, y yo sé que es una palabra que siempre se repite, pero lo que hicimos fue tomar nuestros programas y hacerles unos ajustes para continuar con la atención a los niños en una parte nutricional, continuar con el desarrollo infantil y fortalecer ese rol de los padres, porque ya pues, los niños iban a estar mucho más tiempo con ellos, y promover las prácticas de cuidado y crianza que también Irma ha mencionado. Entonces, ¿qué hicimos? Desarrollamos un programa que se llama Mis Manos Te Enseñan, compuesto por 3 grandes componentes. Un componente de seguimiento nutricional, seguimiento de crecimiento al niño y de desarrollo en general, que se hacía a través de llamadas telefónicas. Nuestros agentes educativos empezaron a llamar a los padres para hacerles ese seguimiento niño a niño de cómo estaban como sus indicadores de nutrición y de desarrollo. Aquí pues entra el tema de salud, el tema de nutrición, un componente pedagógico a través de los acompañamientos telefónicos también muy fuerte. Ese sería como el primer gran componente de este programa, que es todo el acompañamiento a través de llamadas telefónicas. En la parte pedagógica, el ICBF dio un kit pedagógico para todos los niños, compuesto de algunas manualidades, libros adecuados para la edad de nuestros niños, para desarrollar ese componente y seguir en el desarrollo psicosocial de los niños. También en este kit lo que queríamos era fortalecer esos lazos entre los padres y entre los padres y los niños. Repito, aprovechando ese vínculo que por la pandemia, pues volvimos a él, el de los padres y el de los niños. Y también no podíamos descuidar el tema nutricional. Entonces, en nuestras modalidades normalmente, los niños van o donde padres o madres comunitarios o las UDS que tenemos en las diferentes modalidades y reciben unas raciones servidas. En algunos casos, dependiendo de los tiempos en que están los niños en nuestro servicio, se les da un desayuno, un almuerzo y una ración en la tarde con todos los componentes nutricionales. No podíamos perder esa ganancia que habíamos tenido en todos estos años a nivel de nutrición, y desarrollamos unas canastas que se entregaban a las familias para atender a nuestros niños y niñas. En el 2020, y son unas cifras que yo siempre me siento pues muy orgullosa de mencionarlas, se entregaron, y a la fecha todavía, porque ya voy a mencionar cómo estamos retornando a la presencialidad, hemos entregado 95 millones, hemos entregado 24 millones de canastas alimentarias y hemos hecho 95 millones de acompañamientos telefónicos pedagógicos, y hemos entregado cerca de 5 millones de kits pedagógicos para nuestros niños. También aquí ya entro como en una segunda parte. Esta fue como todo el periodo de pandemia, y todavía
estamos en algunas regiones y en algunos servicios prestando o ejerciendo esta modalidad. ¿Por qué? Porque estamos entrando a una etapa de presencialidad nuevamente. O sea, el virus no se ha ido, pero pues ya nos toca vivir y convivir con el virus y nos toca pues adaptarnos. Para llevar a cabo este tema, al finales del año pasado, cuando estábamos, todavía en pandemia y seguimos, se hicieron unos pilotos en 11 unidades de servicio. Pilotos, por decirlo así, repartidos en diferentes zonas del país, en la costa atlántica, en Antioquia, en el sur del país, para mirar cómo se comportaban los niños, cómo se comportaban los agentes educativos en pandemia y tomar de ahí muchos elementos que estamos replicando ahora cuando ya estamos tratando de tener todas las UDS abiertas y una presencialidad pues total. ¿Qué nos dimos cuenta? Primero que los más juiciosos son los niños son los más juiciosos para usar el tapabocas, los niños son los que le recuerdan a los papás. Nos pasó algo muy curioso, tenemos un muñeco en una UDS y lo primero que dicen los niños es el muñeco no tiene tapabocas. Entonces, realmente hay una apropiación como tan natural y tan bonita de parte de los niños en todos los elementos de bioseguridad. Queríamos ver cómo se comportaban también los agentes educativos y también cómo se comportan los padres de familia, que tienen sus temores y es, creo que, muy natural pues en estos temas, en estas épocas de pandemia. También fue un trabajo que se hizo de la mano con elementos que nos daba el Ministerio de Protección Social y de Salud y Protección Social, porque teníamos que ver cómo se estaba comportando la pandemia, el COVID, y cómo íbamos manejando la apertura de esas 11 UDS. Tuvimos 2 casos de COVID de agentes educativos que también nos enseñó a cómo deberíamos manejar la UDS si algún agente educativo daba positivo. Esos fueron los 11 pilotos que se hicieron al final del año pasado. Y en este momento estamos desde el mes de mayo, junio, ya con una directriz que salió de Presidencia de la República en la que nos dice vamos a retomar las actividades pues normales dentro de unas medidas de bioseguridad que todos tenemos que tener, de unas medidas de autocuidado, pues todos los sectores tenemos que empezar pues a abrir. En este momento tenemos 10.000 UDS abiertas, no con todos los niños, algunos niños siguen en atención remota y unos niños siguen, pues están en nuestras infraestructuras. Esto no ha sido un proceso fácil. Es un proceso de trabajo con las familias, es un proceso de trabajo con los agentes educativos. En algunos casos, cuando estamos hablando de modalidad propia, de sentarnos con consejos comunitarios, en el caso de las poblaciones afros, de sentarnos realmente con la comunidad en general, de sentarnos también con los operadores. Nosotros tenemos nuestros servicios se prestan a través de operadores y concientizar realmente la importancia que tiene el regreso de los niños, ese contacto con sus pares y ese contacto con los agentes educativos. 10.000 UDS abiertas, en algunas entidades territoriales abrimos, luego se presenta alguna directriz del gobierno departamental o municipal, en algunos casos se tienen que volver a cerrar, pero pues es un trabajo que estamos haciendo todo el tiempo de la mano de nuestras direcciones regionales. Realmente para mí, siempre lo digo, el programa Mis Manos Te Enseñan, creo que fue una respuesta muy, muy afortunada del ICBF para la atención de los niños, para que no se nos quedaran los niños sin atención y no, cualquier información adicional con mucho gusto, Fernanda. Muchas gracias, Claudia, por toda tu descripción y por contarnos, digamos, la experiencia que han atravesado desde allí, desde Colombia.
Y ahora que, bueno, quisiera pasarle la palabra a Irma y hacerle la misma pregunta, ¿no? ¿Cuáles han sido, digamos, las respuestas que podrías mencionar que se han implementado, digamos, para atender la educación de la primera infancia en contexto de pandemia? Bueno, yo te diría que la primera acción que nosotros hicimos fue identificar a través de un diagnóstico cuáles eran las situaciones del personal. No sé si coincidimos, pero en el caso de México, las personas que atienden los centros de atención infantil, a veces lo que nos encontramos es que casi el 30% de ellos estaba por arriba de los 40 años y algunos de ellos, el 25% más, tenía una enfermedad que podía ponerlo en riesgo, ¿no? Diabetes, hipertensión, etcétera. Entonces, eso fue para nosotros un punto, un foco, ¿no? De que teníamos que pensar muy bien en las estrategias de regreso, porque ese personal podía estar en riesgo cuando todavía no teníamos noticias de vacuna y todo eso. La segunda cuestión fue diseñar estrategias muy puntuales donde creo que todos coincidimos en que la tecnología nos ayudó a resolver una parte de la situación. Entonces nos abocamos a hacer el programa Aprende en Casa, que ha estado funcionando hasta ahora que nos fuimos a receso escolar y que quizás en México tenga que continuar por este modelo híbrido porque todavía tenemos ahora una tercera ola, ¿no? Que nos pone otros retos. Pero diseñar este programa Aprende en Casa fue toda una experiencia académica porque lo hicimos con los maestros. Es decir, los guiones fueron hechos por educadoras, por personal de los centros que tienen esa experiencia teórica y práctica para hacer un guión tan ágil que interesara al auditorio ver el programa. Porque la verdad para nosotros era un gran desafío, mientras que para la primaria podría ser seguir un programa, ¿no? Educativo. Para los padres de familia no era nada atractivo que le diéramos la educación inicial por la tele, porque realmente lo que ellos necesitan es que cuidemos de sus hijos, ¿no? Entonces era un reto cómo hacer, cómo captar el interés de las familias para poder seguir estos programas. Entonces, encontramos buena respuesta, sí, sobre todo en los papás que estaban en los servicios buscando como ideas de cómo estar atendiendo a sus hijos y demás. Diseñamos también para el programa Visitas a los Hogares una estrategia que se denominó Contacto sin Contagio, donde se organizaban para hacer como unas brigadas para ir de vez en cuando a visitar a las familias y llevarles libros, un paquete de 3, 4 libritos que se fueron rotando y materiales que tenían ellos a la mano para ir propiciando que no se perdieran los grupos y el interés por esta orientación. En la oficina central hicimos fichas de actividades que se mandaban todos los días a las familias a través de mensajes de WhatsApp y llamadas telefónicas que hicieron los maestros. Algo que nos pasó ya después de los 6 meses de estar en este confinamiento es que las maestras decían, pues queremos estar con los niños, queremos saber exactamente qué está pasando en la vida familiar. Y creo que eso es una de las cosas que si bien apenas se está evaluando, esta invasión de la intimidad familiar, meterse a la casa para que la mamá haga las actividades, creo que tiene que ser sujeto de una evaluación porque hubo un punto muy interesante que es permitirnos, ¿no?, entrar como Secretaría al Hogar y compartir las vivencias de los niños. O sea, eran las mamás las que nos decían, fíjense que ahora le interesa reptar, o ahora está agrupando cosas, o se escondió debajo de la mesa y quiere que le hagamos un laberinto. Entonces, esas cosas que los niños fueron haciendo, se fueron registrando en bitácoras del desarrollo. Y las maestras con todo eso lo alimentaban su planeación. Creo que eso fue un ejercicio importante porque nos habla de esto que para nosotros le llamamos crianza compartida,
¿no? Finalmente los niños son de las familias y nosotros acompañamos la crianza, pero cuando tenemos el servicio abierto no vemos tanta interacción entre la familia y el centro. Y aquí esto abrió la puerta de esa interacción. Sin duda perdimos niños, sí perdimos muchos niños porque pues también en los casos de los servicios de la SEP, las mamás o los padres son trabajadores del sector educativo, maestros o están haciendo alguna función y pues obviamente tenían que estar atendiendo a su grupo también en línea. Es muy complicado y aquí el asunto de que las mujeres creo que hicimos, si hacíamos triple trabajo, ahora hacemos como 5 funciones, ¿no? Entre ellas, regular estas redes sociales y todo lo cibernético que no manejábamos y que ahora tuvimos que aprender, ¿no? Por otro lado, la cuestión de verificar los inmuebles. Hicimos una verificación de inmuebles como en el mes de mayo, hace un año, porque ya habían sido varios meses que estaba el espacio sin usar, ¿no? En el caso de los servicios de la Secretaría, nosotros vamos a regresar ahora hasta el 30 de agosto. Estamos justo en este momento haciendo una segunda verificación de los inmuebles, porque ustedes saben que, pues, si no estaba ahí el personal, el inmueble pues se deteriora o puede sufrir actos de vandalismo y demás, ¿no? Entonces se está verificando que podemos tener las condiciones de seguridad y esto se está trabajando mucho con Gobernación y Protección Civil para asegurar que los inmuebles sean seguros para este regreso, ¿no? También estamos trabajando con un documento de orientaciones para el regreso. En el caso de Inicial nos ocupa mucho cambiar la mirada del filtro, o no sé si se llama así, el ingreso de los niños al centro, porque aquí nos pasa que los papás llegan casi 5 minutos antes de la hora y obviamente es pañalera, niño, las cosas que llevan para el trabajo y demás, y el transporte público a veces es complicado. Entonces, ¿cómo podemos organizar este regreso de manera escalonada que nos permita tener esta sana distancia y cuidar todas estas medidas? Porque pues la pandemia no ha cedido, ¿no? Entonces, estamos con un documento que justo ahorita que regresan los maestros la próxima semana van a empezar a tener talleres para hacer una reorganización escolar. El propio espacio de los centros también tiene que ser repensado y de ahí robamos la idea de las salas burbujas que nos dio Colombia, porque la verdad, o sea, estuvimos hablando también con Uruguay, cómo les funcionó, con España, y hay una buena experiencia de que si controlamos este espacio y controlamos quiénes son los actores que están ahí con los niños, podemos tener menos riesgo de contagio, ¿no? Pero tenemos que ser muy sensibles con las familias para este escalonamiento de cómo vamos a llegar, porque pues tendrán que esperar, la entrada y la salida ya no puede ser en el mismo lugar, ¿no? Nosotros luego decimos que parece que quieren los papás como un ballet parking, ¿no? Donde dejan ahí al niño, ya me voy, y ahora no puede ser posible, ¿no? Esto. Entonces creo que todo esto va a contribuir a que se garanticen los derechos. Finalmente ese es el punto de fondo que tenemos y en ese sentido pues el gobierno mexicano ha hecho un gran esfuerzo para la vacunación. Estamos ahora seguros de que la población del sector educativo está vacunado y que podemos pues ahora sí que seguir cuidándonos porque la vacuna no quiere decir que no te vas a contagiar, pero por lo menos ya te brinda una protección y diseñamos en este proceso de acompañamiento en COVID un currículum para emergencias. ¿Qué significa esto? México, como ustedes saben, tiene diferentes emergencias. Cuando no nos llueve, nos llovizna. Es decir, cuando no hay temblor, hay lluvia, hay una serie de situaciones y bueno, como la cereza del pastel, el COVID. Entonces, pensamos nosotros que hay protocolos para las escuelas de educación básica, pero no para los niños pequeños. Sí, incluso si ustedes ven las evidencias de los simulacros para en el caso de los terremotos,
pues siempre los bebés, la evacuación de los bebés más chiquitos es toda una situación que hay que repensarle cómo le vamos a hacer. Entonces, con el apoyo de UNICEF y mucho de la Oficina Regional de UNICEF, a quien agradecemos mucho sus comentarios, se diseñó ya un currículum de emergencias que además trae una herramienta para que el agente educativo, ahora que regresa, pueda valorar cuál es la situación que se está después. Bueno, estamos todavía en emergencia, ¿no? Después de la emergencia, ¿qué es lo que podemos hacer? Y qué intervenciones pedagógicas podemos tener para que los niños no sufran. Algo que estamos cuidando muchísimo es la separación. Muchos niños no han salido más que a un territorio familiar muy acotado, y pensar que van a tener como un proceso de adaptación rápido no es verdad. Entonces estamos cuidando como este vínculo y esta seguridad de acompañamiento, de proceso de separación de la familia, porque habrá niños que nacieron en la pandemia, nosotros los recibimos desde los 45 días de nacido, ¿no? Entonces, si no han visto esta dinámica de separación o si no han tenido necesidad, consideramos que es algo que hay que cuidar mucho, y a eso estamos abocados ahorita, a diseñar los protocolos de adaptación, ¿sí? Con mucho apoyo de la familia para evitar el sufrimiento. Y nosotros decimos que no se adaptan, sino que se resignan, ¿no? El niño pues quisiera estar con sus figuras de referencia, pero si hay esta necesidad, hay que cuidar que no se genere estrés tóxico. No sé si hasta ahí lo dejamos. Sí, muchas gracias, Irma. Trajiste, digamos, un relato muy interesante respecto de lo que vienen haciendo. Pondero muchísimo en esto que estás diciendo, que la política, digamos, de primera infancia esté puesta y con el foco puesto en el niño, ¿no? O sea, en las necesidades que tienen los niños y las niñas. Y un segundo punto que me parece interesante es cómo, digamos, ustedes tuvieron que gestionar y diseñar políticas, digamos, sin información, ¿no? Sin evidencia casi, porque tuvieron que reaccionar rápidamente para dar respuesta a una situación de crisis. Y ahí cómo se valieron digamos, de información que podían darle como los actores, ya sea del sistema educativo, padres, madres, digamos, y como que en cierta forma hubo como una especie de democratización en el diseño de las políticas, tanto en el caso de Irma como en el caso de Claudia, con estos pilotos que hicieron para tratar de recabar la mayor, digamos, la información valiosa para que ustedes puedan pensar las políticas con la mirada puesta en el niño y en la niña. Y ahí, si quisiera hacerle una consulta a Ana, digamos, y ya pasando como a la tercera sección de tercer momento de este evento, que vamos a estar, digamos, abordando sobre las perspectivas a futuro de las políticas públicas de primera infancia, quisiera preguntarte, ¿qué otros elementos de innovación, Ana, observaste, digamos, o pudiste sistematizar con las respuestas que dieron los gobiernos de la región y que hayas relevado, digamos, en tu documento, ¿no? ¿Qué innovaciones podrías destacar, ya pensando con, digamos, la mirada puesta más hacia el futuro, sobre la articulación, digamos, de políticas y diseño de políticas de primera infancia, pensando ya más hacia el mediano o largo plazo? Gracias, Fernanda. Pues en general lo que evidenciamos con esta corta investigación, también como todos intentando seguir los acontecimientos, que todo iba cambiando muy rápidamente. Esto lo hicimos el año pasado, lo terminamos a finales del año. Las respuestas, por supuesto, iban en ese sentido de ir haciendo ajustes, rediseñando, tomando decisiones, también muchos ensayo y error. En general vimos que los países primero adoptaron una serie de medidas, por supuesto, para garantizar la pérdida de empleos e ingresos por los confinamientos. No vimos algo específicamente dirigido a primera infancia en esa etapa inicial. En temas de salud, por supuesto, tratar de continuar con esos controles de manera remota, telefónica, pero
sí nos dimos cuenta que muchos procesos de vacunación, controles de crecimiento y desarrollo, pues se vieron afectados, se separaron en muchos países, y por supuesto en el tema de cuidado y educación inicial, muchísimos niños de la región se vieron afectados por el cierre de las escuelas y de los centros de cuidado y educación inicial. Como nos contaban Irma y Claudia, pues apenas estamos después de un año, año y medio, tratando de hacer ese regreso gradual, en alternancia, de manera progresiva. Yo creo que las respuestas de política fueron bastante similares, con diferentes programas con nombres diferentes, pero todos intentando seguir el contacto con los niños y con las maestras, agentes educativos, eh, y empoderando a los cuidadores, a la familia. Ya también quiero ahora hablar un poco de esos retos, porque también pues la familia y el sistema de cuidado alrededor de la familia pues cobró una importancia única, pero también pues eso trae muchísimos retos y se recargó aún más ese sistema de cuidado hacia la familia. Em, Sé que en Colombia, por ejemplo, el WhatsApp fue una herramienta que ayudó muchísimo, o que ha ayudado muchísimo a la comunicación, y explorar también las redes sociales, pero creo que el WhatsApp ha sido una vía de comunicación importante entre eh, las instituciones y los niños, los cuidadores. Eh, Creo que han surgido muchísimas preguntas, desafíos. Sabemos que los niños, y en una parte del documento el que lo quiera revisar puede allí explorar más esa situación de los niños antes de la pandemia. Nos revela lo que ya sabíamos, y es unas grandes desigualdades e inequidades en la región, en diferentes indicadores que tienen que ver con ese bienestar del que hablábamos al principio. Nosotros en el documento nos concentramos en 3 de las dimensiones. Sabemos que son muchísimas más, pero nos concentramos en el bienestar material, la salud y el cuidado y educación inicial. Como esos 3, por lo menos 3 dimensiones que son clave en ese bienestar, sin desconocer que, por ejemplo, el bienestar subjetivo, y que tiene muchísimo que ver con la salud mental, psicológica, no lo hemos abordado, y en muchos casos no es un tema que no se explora, y menos en niños tan pequeños. Pero lo que sí yo creo que todos tenemos claro es que todos los niños, sin importar su origen étnico, territorio, género, se han visto afectados por la pandemia. Y por supuesto, todo su entorno y sus familias. Entonces, yo para concluir, sé que ya estamos con el tiempo, y hay muchísimos temas que poner sobre la mesa y que se han puesto alrededor de los niños y la primera infancia, pero para mí hay 3 mensajes clave, o 3 elementos para la acción que a mí me gustaría dejar hoy en este diálogo, para que lo sigamos reflexionando y sobre todo tomando acción. Por eso elementos para la acción. Y uno es que, como empecé diciéndoles, el bienestar es un proceso, es complejo, es dinámico, es multidimensional, pero lo que nos hemos dado cuenta es que es susceptible de ser medido y monitoreado. Necesitamos seguir midiendo, necesitamos seguir haciendo mediciones cuantitativas y cualitativas que nos permitan tomar mejores decisiones. Y esas mediciones requieren un sistema de información de calidad, de fácil acceso, con información oportuna, pero de todos los niños, no solo los institucionalizados, sino que también necesitamos saber qué está pasando con todos los niños. Yo sé que ahí tenemos muchísimos retos, porque podemos tener identificados, mapeados los niños que están en las instituciones, pero no sabemos qué está pasando con el resto. Sabemos que, por lo menos en Colombia, creo que en México es igual, hay un sistema de cuidado privado también importante, que es difícil de hacerle seguimiento y monitoreo.
Entonces, ese es el primer mensaje. Necesitamos seguir midiendo y para eso necesitamos sistemas de información confiables, oportunos y de fácil acceso. Segundo, creo que es innegable la importancia que ha cobrado el espacio público abierto en tiempos de pandemia y lo que nos significa y los retos que nos ha impuesto pensar fuera de la caja y, por ejemplo, el regreso a las instituciones educativas y el poder hacer uso del espacio público va a ser clave. Por ejemplo, en Colombia se fueron relajando algunas medidas a medida que avanzaba la pandemia. Una de ellas, por ejemplo, fue, bueno, ya los niños pueden salir al parque 3 veces por semana, media hora. La primera pregunta que se me vino a la cabeza es, ¿y a cuál parque vamos a ir? Muchas veces no tenemos parques y mucho menos adecuados para primera infancia. Entonces, pensarnos, planear el espacio público, las ciudades con como decía Irma, sabemos el proceso de urbanización creciente que vivimos en los países de la región, pues esto creo que no es un tema menor ni aislado. Es muy importante que empecemos a pensar en un espacio público de calidad, suficiente y que todos los niños puedan acceder. Y por último, volviendo al tema del sistema de cuidado, creo que necesitamos poner en el debate mejores mediciones y centrar los esfuerzos en un sistema de cuidado más equilibrado. Por ejemplo, se me ocurre, y también por mi propia experiencia de madre de 2 niños en primera infancia, eh, los padres, por supuesto, tuvimos un rol protagónico, los centros de cuidado, jardines públicos, privados, también hicieron un gran esfuerzo. Pero, por ejemplo, las empresas, los empleadores, no sé cómo será en otros casos, pero para mí quedó faltando un poco. No sé cuántos de los que estamos aquí, el empleador nos contactó mm, haciendo ajustes en nuestros planes de trabajo, en nuestras actividades, flexibilidad de horarios por tener niños menores de 5 años, por ejemplo. Entonces creo que sí, falta un sistema de cuidado más equilibrado y que empecemos a incorporar, por ejemplo, a los empleadores de una manera mucho más activa. Gracias, con eso cierro. Buenísimo, muchas gracias Ana por traernos estos elementos para la acción. Ahí quisiera pasarle la palabra a Claudia de cuáles son los desafíos que emergieron, digamos, en este contexto de pandemia, que tuvieron que ustedes dar respuesta, pero ya pensando, digamos, en las políticas más a mediano y largo plazo, digamos, que superando este contexto de crisis, pero, digamos, esas cuestiones que ustedes observaron que emergieron allí, pero que les van a servir, digamos, para pensar políticas más a largo plazo. Yo retomo parte de lo que ha dicho Ana, el papel que jugó la familia en este tema, en este proceso, en este periodo de pandemia, pues fue clave. Y tenemos que fortalecer como ese vínculo inicial de la familia con los niños, teniendo en cuenta también los riesgos que se pueden presentar por el estrés que todos hemos vivido. Este es un tema que estamos empezando a mirar. Estamos empezando con un proyecto de salud mental todavía muy en diseño para realmente evaluar y mirar de una manera más concreta la pandemia, a todos los agentes involucrados en este proceso de educación para la primera infancia. A nivel de agentes educativos, padres y obviamente también de nuestros niños. Creo que el reto ahora, en este momento, es el retorno a la
pues a la presencialidad de manera gradual, como ya lo hemos hablado. Olvidé mencionarles también como la importancia que ha jugado todo el plan de vacunación del gobierno. Dentro de la fase 2, que fue de las primeras etapas del plan, se priorizaron todos los agentes educativos de primera infancia y también pues todos los que tenían contacto con los niños para poder agilizar este tema. Pero en mi opinión creo que va a ser muy difícil regresar vencer tantos mitos, tantos miedos, volver a retomar o concientizar a todo el mundo de la importancia que los niños estén en contacto con sus pares y con sus agentes educativos. Creo que es el reto que nos viene. Yo lo digo de manera muy personal, creo que es más difícil volver a nuestros programas que ya teníamos estructurados que irnos al encierro cuando nos tocó hacerlo en marzo. Hemos estado en varias regiones, personalmente he estado en varias regiones del país tratando de concientizar y no ha sido fácil. Hay zonas del país, de algunas islas cerca a las ciudades del Caribe en Colombia, donde dicen, no, acá no llegó COVID, no llegó la pandemia, no hay, digamos, esas medidas de bioseguridad tan fuertes, la sociedad en algunos casos las rechaza, y uno les dice, ¿por qué, si no tenemos, por qué no permitimos que los niños regresen? Entonces hay como una serie de contradicción que no sé si ya es como que hemos tomado ciertos hábitos a estar en remoto y que nos va a costar mucho trabajo derrumbarlos para volver a la presencialidad. Esto es lo que estamos viviendo, creo que ese es el reto actual por el que estamos pasando desde el ICBF. Mil gracias. Muchas gracias, Claudia. Y bueno, Irma, ya algunos de estos retos mencionaste, el tema de la revinculación, digamos, que es lo que está trayendo ahora Claudia. ¿Qué otros desafíos están atravesando allí desde la SEP en este, digamos, retorno, digamos, a la presencialidad? Bueno, sin duda coincidimos que en la relación con las familias es el punto de partida. No la queremos perder y nosotros consideramos que tenemos que conservar estos buzones abiertos que nos ha permitido saber las opiniones acerca de lo que estamos haciendo. Nos han llegado desde peticiones concretas de una actividad porque algún niño tiene alguna situación hasta pues decir, oigan, esto que estaban pasando en la tele, qué bueno que lo sigan pasando y demás. Y creo que escuchar esas voces es algo que no debemos perder, ¿no? Que son cosas que creo que tenemos que conservar porque eso nos ayuda a tener una brújula en la política educativa. Por otro lado, la colaboración intersectorial, yo escuchaba a Ana y sí el tema de salud es un tema que justo porque las instituciones de salud estaban rebasadas con el COVID, estaban atendiendo la emergencia. Por ejemplo, la vacunación de los niños en el primer año de vida, pues fue algo que los papás tenían miedo de llevar a los niños a la vacuna. Y entonces ahora hay que ver que tengan su esquema completo, ¿no? Entonces hay esta necesidad. Y la otra cuestión tiene que ver con las acciones de formación que privilegiamos en línea. Digo, esto nos ha permitido justo lo que estamos haciendo ahorita, intercambiar opiniones con otros países, con otros centros, entre los agentes educativos que sabían, por ejemplo, no sé, alguien que estaba en el norte, en Sinaloa, sabía que la gente de Yucatán estaba en semáforo rojo, pero jamás lo hubieran hecho contacto si no es por la virtualidad, y cuando empezaron a dialogar también encontraron que hay problemas comunes, pero que hay respuestas diferentes que pueden nutrir otras ideas o otras formas de atender esto. Entonces creo que eso se tiene que quedar.
también se tienen que quedar cuestiones con los protocolos sanitarios reforzados. O sea, en realidad, con los niños pequeños, ustedes saben que el riesgo ahí está, ¿no? Entonces creo que ahora hemos aprendido muchas cuestiones. No queremos poner la higiene por encima de todo y que se vuelva algo como un poco psicótico, ¿no? Pero sí esta cuestión de que los niños, por ejemplo, son ahora los que, mamá no traes cubreboca, mamá no te has lavado las manos, está siendo una cultura completamente diferente donde ya no hay necesidad de enseñar, entre comillas, ¿no? Porque el niño es el que va viendo cómo vamos cambiando, incluso hasta la forma de sentarse, ¿no? Sentarse juntitos que ahora guardan la sana distancia, porque pues finalmente estamos siendo un modelo para esta nueva forma de vivir en el mundo, ¿no? Y no dejar de hacer materiales que estén disponibles en cualquiera de los formatos. Nosotros pensábamos que iba a ser muy difícil los mensajes en los teléfonos inteligentes, pero nos dimos cuenta que la necesidad de estar en contacto con otros, aunque sea por esa vía, pues privilegió el uso de estos aparatos y volverlos herramientas de aprendizaje ha sido una gran lección. Creo que algo que es súper necesario es no descuidar la lactancia materna. Algo que nosotros vimos en las mamás que estábamos impulsando mucho el uso de los lactarios, la conservación de la leche y demás, en la pandemia se descuidó y creemos que eso es fundamental, o sea, seguir insistiendo que la lactancia materna exclusiva es un factor que nos va a propiciar una situación de salud y de bienestar, retomando lo que decía Ana al inicio, ¿no? Que nos permita tener niños más sanos y también tener esta cercanía con las familias a través de herramientas tecnológicas y de capacitación. Por acá veía una pregunta acerca de que si se han hecho programas para los papás. Estamos propiciando que las entidades en cada centro hagan por lo menos un tríptico informativo para mantener informados a los papás de los protocolos y de los procesos, porque sí va a ser necesario estar informando constantemente porque hay mucho miedo, ¿no? O sea, los papás tienen sus temores, entonces esto nos ayudará a poder hacer una cultura de la protección, del cuidado entre todos. Entonces, cada centro está haciendo sus estrategias para acercarse a los padres. Gracias, Fernanda. Muchas gracias, Irma. Y quisiera recoger algunas de las preguntas que fueron emergiendo en el chat. Aquí hay una pregunta desde Guanajuato, en México, y la escribe Ignacio y pregunta específicamente cómo se implementa la educación de primera infancia en los pueblos originarios. Bueno, en México hay una Dirección General de Educación Indígena y estamos aquí de vecinos y lo que estamos haciendo es un trabajo como muy coordinado. Ellos tienen los programas, los planes y programas de estudio que dicta la SEP, pero hacen sus marcos curriculares con los cuales se atiende las características de cada uno de los pueblos, la lengua, la cultura, entonces eso es lo que se trabaja y de esa manera se atiende. Justamente ahorita en la Secretaría de Educación Pública nos encontramos en la elaboración del nuevo plan y programas y educación indígena y todos los servicios que están de educación inicial, estamos trabajando juntos por primera vez en una sola mirada mediada por la multi y pluriculturalidad que tenemos en este país para sacar una propuesta única. Muchas gracias, Irma. Y quisiera recoger una pregunta desde Ecuador que la realiza Magda y se la hago a Claudia y está consultando cómo se están planteando las políticas para procesos de retorno a la presencialidad, sobre todo en sectores rurales y periurbanos. La permanencia escolar de niños y niñas en primera infancia. Algo comentaste, Claudia, pero quizás quisieras agregar algo más. Bueno,
Este es un proceso que cuando se hicieron los pilotos, también hicimos unos pilotos que tocaban el ámbito rural. Lo que estamos desarrollando en este momento con las familias, un trabajo con las comunidades. Por ejemplo, en el caso de comunidades afro, tenemos reuniones con los consejos comunitarios, que son como la máxima autoridad en estas comunidades, igual con los grupos indígenas que tienen también como su organización. Estamos haciendo estas reuniones para poder socializar el proceso de retorno a la presencialidad. Repito, no ha sido para nosotros un proceso fácil. De 65.000 unidades de servicio, tanto en el ámbito rural como urbano, tenemos en este momento 10.000. Obviamente en la parte urbana está un poco más avanzada. El proceso de vacunación en el ámbito rural va un poco más lento por obvias razones, por la dificultad de llevar las vacunas que necesitan refrigeración. En Colombia existen zonas bastante como en todos los países de América Latina, bastante alejadas de los cascos urbanos. Entonces ha sido un poco más lento, sin descuidarlo y sin hacer estos procesos que estamos haciendo de charlas con las familias, con los operadores, con las entidades territoriales. Espero poder haber respondido la pregunta de nuestro compañero de Ecuador. Muchas gracias, Claudia. Y bueno, ya nos estamos acercando al cierre de este evento. Les agradecemos muchísimo por todos los aportes que han realizado. Fue un gusto conversar con ustedes. Nos estamos pasando de tiempo, les pedimos disculpas a todos los participantes y les quiero agradecer especialmente a Claudia, Irma, Ana María por haber enriquecido, digamos, este intercambio, esta presentación de este documento. Y agradecerles también a los participantes del diálogo técnico regional por acercar sus comentarios y sus preguntas que facilitaron en el chat. Y bueno, a todos nuestros equipos de comunicación y eventos por todo el apoyo. Quisiera destacar algunas, primero, destacar que han participado hoy más de 50 funcionarios y funcionarias, así que también les agradecemos. De la región fueron más o menos 11 países los que estuvieron cubiertos con la presencia de los funcionarios y funcionarias de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú y Uruguay. Y para cerrar, quisiera destacar y sintetizar algunas reflexiones que ustedes fueron trayendo, digamos, a esta conversación. Destaco algo que comentó Irma, pero también Claudia, la importancia, digamos, que las políticas estén centradas en el interés del niño y en la niña, y en que toda la crianza debe basarse en una protección integral y un cuidado cariñoso y respetuoso. Los desafíos que enfrentan, digamos, la primera infancia que ustedes trajeron a esta mesa, la verdad es que son múltiples, pero entendemos creo que hay algo compartido, es que están teniendo todos una mirada integral para responder a esos desafíos. El COVID trajo, obviamente, planteos y digamos, retos a la hora, digamos, de mantener de sostener esta protección integral de los niños y las niñas. Y vemos que los países, tanto en el documento de Ana María como en las reflexiones que ustedes aportaron, hicieron muchísimo desde los países para responder a esos desafíos. Un poco, digamos, quisiera también destacar algo que trajo Irma y que me parece que se podría pensar como nuevos mecanismos de participación ciudadana, digamos, para el diseño de estas políticas a futuro, es que se encontraron, digamos, nuevos mecanismos para recoger las voces de los niños y las niñas, digamos, de las familias, y tratar de pensar como en la democratización de este diseño y políticas
hacia el futuro, ¿no? Y me parece que eso es un punto de innovación que quizás emergió en este contexto de pandemia y que se podría pensar para la construcción de políticas de primera infancia hacia el futuro. Finalmente, bueno, le paso a la palabra a mi colega de la red que tiene algunos anuncios para hacerle. Muchas gracias, Fer. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Bárbara Lueni, soy asistente de Cooperación Técnica y la red de especialistas. Ha sido un placer compartir este DTR junto a ustedes. Como saben, el contenido de esta sesión quedará grabado y a disposición en las próximas horas en la red, dentro de la actividad del DTR. Dentro de este espacio también encontrarán disponible el foro donde podrán continuar debatiendo sobre este tema, de la mano de Sonia Castillo, y descargar el certificado de participación que estará habilitando en los próximos minutos. Podrán acceder a este espacio en el link que estaremos dejando en el chat. Y creemos que queda mucho de este DTR para profundizar, muchas preguntas y comentarios sin responder, por los tiempos que a veces son acotados, y bueno, material para seguir debatiendo, por lo cual los y las invitamos a participar de la actividad del foro sincrónico que queda abierta en la red, en la actividad, y alentamos a compartir sus iniciativas y cómo fueron enfrentando la situación desde sus propios países. También alentamos la participación en la red a través de los diferentes temas, como secundaria, políticas docentes, educación y TIC, educación y formación técnica y profesional, y planeamiento y crisis, y comentarles que en el mes de julio hemos inaugurado la comunidad de especialistas en datos para el planeamiento educativo, en articulación con Orial UNESCO Santiago, que también invitamos a sumarse y participar. Recuerden que para estar informados al instante de todas estas novedades de la red, pueden descargar la app de la red de especialistas y recibir notificaciones tanto en su computadora como en sus dispositivos móviles. Y finalmente, como siempre, antes de retirarnos de la sala, quisiera solicitarles a todos y todas que miren a la cámara, sonrientes, para sacar una foto grupal y retratar este encuentro. Así que si les parece bien, en 3, 2, 1... Muy bien, ahí me avisan que ya está. Gracias nuevamente a todos y todas, y nos reencontramos muy pronto. Muchas gracias. Hasta luego, mil gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, saludos.